Y qué historia la del hombre que nos acompaña el día de hoy. Tony Méndez es músico, fundador del grupo Querigma, director del proyecto Rocotitlán, que hizo historia en esta ciudad, es investigador, conferencista y hoy tu faceta como escritor. Muchísimas gracias, Tony Méndez, por tu presencia aquí. Y dime cómo pasas de empresario musical, de grupo de rock, de músico, a escritor e investigador de nuestras raíces, de nuestra propia historia. ¿Cómo das ese salto? Pues así, en pocas palabras, gracias a Estrella Newman, una maestra a la que le dedico el libro, que fue una persona que tuvo acceso a estudiar con Diego Rivera, con Frida, con los González Camarena, genios que hicieron la televisión, entre otras cosas. Y cuando la conozco a Estrella a través de un primo, cuando era un niño, me deja impactado porque la oí tocar las arpas de Julián Carrillo, de Sonido 13. Ajá. Lo cual pues no sabía ni que existían, ni los sonidos microtonales. La experiencia musical me deja muy atolondrado, muy impactado. Y lo que decía Estrella más, porque nos rebatió todo lo que hablamos de mexicanidad. Y pues no sabíamos ni qué contestarle y bueno, luego vi que lo hizo los mismos debates con gente muy connotada y nadie pudo rebatirla. Entonces dije, yo quiero aprender de esta maestra. Y ella me seleccionaba libros, me decía cuáles sí, cuáles no, cómo investigar y dónde agarrarme las piezas que había de la historia para poder contar una historia desde el lado mexicano. Cuando te encuentras con una mujer como esta que te inspira, ¿qué quiere decir? ¿Que estábamos equivocados? ¿Que la historia oficial se va cayendo por sus propias fantasías al paso de los años? ¿Qué te hizo como buscar tu verdad? Una verdad, ya me queda claro que no hay absolutas, verdades absolutas, pero yo sí veo en este trabajo de investigación una búsqueda por encontrar la otra historia. El lado desconocido. El lado desconocido del continente anáhuatl. Sí, cada vez me fue haciendo más una laguna en medio entre lo que decía la historia oficial, sí, ¿no? Saca corazones, matan a las esposas, matan a los hijos. Pues nos hubiéramos extinguido si cada 20 días andábamos matando a los hijos, o a las esposas, o a las parejas, o a las hijas. Son historias que no tienen sustento. Además, eso de tratar de sacar el corazón a través de los huesos estos con un cuchillito, pues no se puede. Por más obsidiana poderosa que fuera. Sí, se necesitan sierras para abrir y sacar un corazón, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando ya empiezas a sustentar la historia verdadera de un pueblo que le pide permiso a una planta antes de cortarla, y le dice, y hay horarios para cortar la planta, no en cualquier horario, hay fechas, depende de la luna, depende de los meses. Y cuando tú cortas una plantita en un pueblo, cuando te dices, con esto te vas a curar, y pídele a la plantita que te ayude, pues está tan viva como tú. Y el que el humano piense que es más inteligente que otros seres, pues es una cuestión de ego, dicho por el mismo humano. Demostrado que no somos la mejor especie. Por supuesto, somos los que estamos destruyendo la masa, la tierra. Entonces, si tú te ves esta cultura, que es una cultura de amor, y que los sacrificaban o los mataban por amar al sol, por amar al aire, por amar a la tierra, por amar el agua. Entonces dices, pues, ¿qué está pasando? Y iba siendo tan divergente todo, y decía, iba yo a las construcciones, a los teocalis, veía la maravilla de la zona arqueológica, veía que están alineadas con las estrellas, y decía, ¿a qué hora iban a estar matando gente estos, no? Ya imagino a los de la NASA, los fines de semana matando a sus hijos, ¿no? Oye, pero me parece que ante lo desconocido como eran estos cultura, que venía a descubrir otra cultura, en fin, otra historia, a toparse con otra historia. A veces los seres humanos cubrimos con miedo, con mentiras, con temores, con
fantasías, lo que no logramos entender. Y eso podía haber sido la parte de esa primera historia, ¿no? De ahí que tú puedes acercarnos con otras versiones, otros caminos, a una verdad, comillas, diferente. A una realidad alterna de la cultura. Por lo menos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, habrá quien diga que, o te pueda cuestionar, no, es que tú no eres antropólogo, no, es que tú no eres historiador formal, todos los peros que quieras. ¿Qué es lo que a ti te autoriza, te da la fuerza de poder querer escribir y comunicar a otros tus descubrimientos? Lo primero fue la vivencia, ¿no? El realmente estar con los pueblos autóctonos, con los pueblos originales, conocer sus tradiciones, ver cómo llegas a un pueblo y te dan su cama. O sea, cómo son de nobles, la nobleza que hay en los pueblos. Le echan más agua a los frijoles. Ya quiero ver en Europa que hagan eso. Eso no existe en Europa, de que llegues sin invitación y te sientes a comer con alguien. No puede ser. En cambio, en México es otra cultura. Es una cultura que simplemente la apagaron para contar sus mentiras y para justificar las matanzas tan desgarradoras que hicieron de pueblos enteros. Se calcula que en el continente arrasaron con millones de habitantes. No quiero decir una cantidad, pero podríamos estar hablando de 80 millones. Me impresionó, por ejemplo, la otra cara de la historia de Cuauhtémoc. Los restos, la tumba, la historia del mismo Cuauhtémoc, ¿no? Es una de las cosas que más me impactó en tu trabajo. Y que además hay más pruebas de las que habían dicho, que no las sacan a la luz, ¿no? Encontrar la carta de Motolinía que dice que enterró a Cuauhtémoc y tener ahí la copia de la carta escrita por él, tener las fotos de donde está enterrado actualmente Cuauhtémoc, que es un lugar astronómico y que entra el sol por la tarde en su cumpleaños, en febrero, que por ejemplo, por cierto, acaba de pasar. O más bien está por pasar, porque es el 23, que estamos a 18. No así sé, que ahorita ya me haces la pregunta de los entonces, 64,000. Cuauhtémoc es el último bastión del último Tlatoani, que no era ni emperador ni rey, no existen esas palabras en el náhuatl. Tlatoani, portador de la palabra. ¿De quién? Del Consejo Sabio y Prudente de Ancianos. De ancianos, como este programa. Como este programa. Oye, pero incluso usas otras palabras. Había momentos en que yo me atoraba. ¿Cómo dice aquí? ¿Qué quiere decir? De hecho, el lado desconocido del continente de Anáhuatl, pues ya Anáhuatl ya es... Sí, ya ¿de dónde? ¿De qué continente me habla, no? Pero hay hasta otro lenguaje y otras palabras en el texto. Sí, exactamente. Resulta que hay muchas cosas que sincretizaron para contar una historia, pero que además nada más es cuestión de analizarlas para darte cuenta que no tienen sustento, que son muy viles, como eso que hablamos de los corazones. Sí. Y es igual, por ejemplo, decir Huitzilopochtli para los oficiales y para todos es el dios de la guerra. Y Huitzil es colibrí. Entonces, un colibrí, ¿lo vas a hacer el dios de la guerra? Pues no sé, hay águilas, hay jaguares, hay otros animales que puedes hacerlos como el dios de la guerra, y no un colibrí, ¿no? Y Huitzilopochtli es izquierdo, entonces Huitzilopochtli es el colibrí del lado izquierdo. Y un colibrí es un ave que tiene una magia para volar y que sabe irse para atrás, para un lado. Es el único ave que sabe volar de cabeza, de ladito, y tiene muchas particularidades. Tiene que comer 3 veces su peso diario. Y cuando no hay flores, tiene que hibernar y se entierran en un tronco y se quedan dormidos hasta que llega la lluvia, como esta que acaba de pasar. Grandiosa lluvia, y llegan, entonces las flores salen y ya los colibríes pueden comer. Entonces, ¿de qué está hablando cuando dice Huitzilopochtli? Está hablando del colibrí que vive del lado izquierdo. Se refiere a que vive en el corazón, tu voluntad. Exacto. Con la voluntad nuestro pueblo hizo las maravillas. Con su voluntad. Hay un
correo que estamos poniendo a disposición del público. Quien esté interesado en contactarte, en leerte, porque es una edición espléndida, gracias, llena de color, pasta dura, con documentos que dices, pero ¿de dónde fue a dónde se metió para conseguirlo? Van a encontrar en este libro esa belleza se nota que fue hecho con todos tus 10 años que le invertiste y todos tus ahorros, yo me imagino, pero pueden encontrarlo y buscarte. Espero que se comuniquen contigo en un correo que estamos poniendo a la disposición del público. Y está en Amazon. También está en... excelente. Y en Amazon lo pueden bajar así físico. Sí. O sea, no lo bajan, lo compran y llega a su casa físicamente, lo pueden comprar. Entonces, básicamente es a través de Amazon o a través de un correo conmigo si lo quieren autografiado. Eso.